Siempre he dicho que debemos mantenernos en un crecimiento constante, que siempre tenemos que buscar aprender. Una manera de hacerlo es a través de podcast. Y claro, también está leer, ver videos de YouTube y aprender de experiencias de otras personas. Pero hoy te voy a hablar de esos podcasts que me ayudan a pensar más, a cambiar mis ideas y que me ayudan a aprender de los temas que a mí me interesan, que es como temas de bienestar, para estar más saludable, para ser más productivo y pues para sentirte mejor contigo mismo. Entonces pues te voy a recomendar esos podcasts en este video y he encontrado que los podcasts son una manera muy buena de aprender mientras haces otras cosas. Yo encuentro que me ayudan bastante. Entonces pues sí, empecemos. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla y en este canal hablamos sobre cosas que podemos aprender para ser mejores, desde hábitos que podemos implementar, la mentalidad que debemos tener y algunos otros temas y prácticas que te pueden ayudar a ser mejor y a sentirte mejor. Así que si te gusta todo este tipo de cosas, considera suscribirte. Y bueno, sí, en este video te voy a hablar sobre esos podcasts y te voy a decir si están en inglés, pero están muchos en YouTube y también tienen subtítulos, entonces también puedes escucharlos y verlos ahí. El primero que te quiero recomendar se llama Anything Goes y la host de ese podcast es Emma Chamberlain. Ella habla como de temas de su experiencia personal, como son temas que a la gente de nuestra edad, de que entre 18 y yo creo que 25 años les interesa. Son temas desde relaciones, desde hábitos, desde cómo hacerle cuando no te sientes tan bien, cómo tener una mentalidad para que no te importe lo que los demás piensen, cómo desmentir esas ideas que tenemos de que las personas son mejores que nosotros. Se habla mucho de cómo tratar esta experiencia que tenemos nosotros, de que bastante información en este tiempo y cómo filtrar ese sonido que tantas veces escuchamos, esas expectativas, esa presión, a una manera más fácil, más clara y pues que nos ayuda más a nosotros. Te voy a dejar aquí en todos, de hecho, unos screenshots de los episodios que me han gustado más y que en serio volveré a escuchar porque son muy buenos. Tiene una manera de decirlo muy real, creo que te identificas mucho con ella y de hecho lo he visto mucho en TikTok de sus audios que suben, entonces creo que muchos se identifican y pues si no la conoces puedes escuchar alguno y la verdad es que creo que te puede ayudar mucho a que tengas tus ideas más claras y al menos pensar que no estás solo en todo esto y que pues también hay personas que piensan lo mismo que tú y que tienen los mismos problemas. Y bueno, ahora otro podcast que te quiero recomendar, que también es uno de mis favoritos, es Huberman Lab. Básicamente aquí habla un profesor de Stanford sobre temas de salud, que varía desde la memoria, de cómo hacer para que nuestros músculos crezcan, desde alimentación, desde cómo hacer ejercicio, qué ejercicio es mejor para nosotros, desde adicciones, desde cómo crear hábitos, pero todo es basado en ciencia. Algunos episodios son de él solo, literal hablando. Él estudia en neurociencia, entonces tiene un muy buen conocimiento y pues también es profesor, entonces sí sabe. Y otras veces igual lleva a invitados muy buenos que hablan sobre igual estos temas, que todos tienen como mucha experiencia en la ciencia y todo lo que habla sí está basado en eso. De hecho, creo que si te metes a las páginas de él, siempre cita todo lo que dice y aparte es una muy buena manera porque él divide sus podcasts en minutos, porque luego sí duran bastante, duran como de hora y media a 3 horas y ya sé, es bastante, pero tú puedes revisar las partes que más te interesan a ti. Por ejemplo, él siempre divide los subtemas de los que habla y las preguntas que les hace a las otras personas, si es el caso. Y esta es una muy buena manera, porque puede que a ti nada más te importe una clase de preguntas que aparezca en el título y tú solo quieras ver eso. Pues igual puedes meterte y puedes quedarte solo esos 20 minutos de los que habla de ese tema y pues ya aprendes un montón y pues no te toma tanto tiempo y también es una manera muy accesible de hacerlo y de aprender algo nuevo. Creo que he aprendido muchísimo de este podcast, creo que me da mucha confianza que lo base desde la ciencia y no sea como desde la experiencia, porque claro que podemos aprender mucho de eso, pero luego ya no sabemos qué es bueno, qué es malo, qué debemos hacer, qué no debemos hacer y qué cosa es correcta y qué no. Entonces he encontrado que esta información que él comparte sí está respaldada, entonces pues confío más en eso y pues he aprendido más de él. Entonces te recomendaría mucho si te interesa este tema de la ciencia, de nuestro comportamiento, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos hacer para tener una mejor alimentación, un mejor rendimiento, unos mejores niveles de energía. Creo que a mí me interesa muchísimo y pues si te interesa pues igual puedes checarlo. Del siguiente podcast que voy a hablar es de una persona de la que ya he hablado
varias veces en mis videos y es de Glennon Doyle. Su podcast se llama We Can Do Hard Things. Y sí, el podcast es de Glennon Doyle, pero casi siempre está con su esposa, que es Abby Wambach, y con su amiga. También ahí discuten sobre temas sociales, por ejemplo, como nuestro comportamiento, sobre cómo responder a las cosas que siempre nos pasan, como al estrés, a la preocupación, a la depresión. La verdad es que me gusta mucho su punto de vista, creo que no tienen miedo a decir lo que piensan y creo que lo dicen de una manera muy buena. Creo que te puedes identificar igual mucho con las situaciones de las que hablan o de los sentimientos que ellas dicen que sienten. Es un podcast muy bueno, igual aquí te voy a dejar mis favoritos. Espero que los escuches, creo que he hablado de algunos de ellos y la verdad es que son buenísimos. Me interesa mucho saber cómo el comportamiento de las personas y también de no sentirme tan sola por lo que pienso. Creo que esto me ha pasado con este podcast, de que luego dicen cosas que yo he pensado y pues a veces dan soluciones, a veces solo dicen como su punto de vista y la verdad es que me ayuda mucho a ver cómo mi sistema de creencias y cómo estos pueden no ser como únicos para mí, que otras personas piensan lo mismo. La verdad es que me alivia muchísimo. Entonces pues sí, te puede ayudar a saber más sobre relaciones sociales, o sea, cómo puedes relacionarte con otra persona, que pues, no te tiene que dar miedo de estar sola contigo misma y que pues tienes que disfrutar ese momento. Y pues no sé, hay mentalidad muy buena que te puede ayudar mucho y pues igual muchas situaciones, igual a veces hay invitados, por ejemplo, acabo de escuchar uno que es de Kristen Press, igual la jugadora de fútbol, me gustó muchísimo, como que tiene una mentalidad muy buena y nunca había escuchado su opinión de cómo maneja, cómo jugar a nivel profesional en el equipo de Estados Unidos femenil. Entonces me pareció muy interesante y pues sí, hay muchos recursos que te pueden ayudar. Que todos estos podcasts que estoy mencionando son unos muy buenos, en serio me emociona mucho por contárselos porque espero les hagan lo mismo, espero les ayuden y les entusiasme escucharlos, aprender algo nuevo y escuchar las opiniones de estas personas. Me parece algo muy increíble que podemos hacer. Y pues sí, el siguiente que quiero compartir es A Bit of Optimism. Yo creo que este también es muy de mis favoritos, literal, he escuchado todos. Y es de Simon Sinek, ya he hablado también de Simon Sinek en otros varios de mis videos. Y me gusta mucho cómo piensa, creo que sus podcasts son de los más cortitos que hay, de que literal media hora, a lo mucho una, y se te va el tiempo súper rápido, como que va muy concreto al objetivo al que quiere llegar. Y él siempre tiene invitados, pero son invitados también muy preparados y hablan sobre temas como la felicidad o sobre los juegos infinitos de los que ya he hablado. Habla sobre el trabajo, sobre cómo tratar a las personas y son literal, o sea, sus podcasts, el nombre de su podcast te dice todo y pues te saca unas muy buenas conclusiones al final de cada episodio. Creo que siempre, al menos a mí me pasa que siempre quiero escuchar más, he escuchado todos, entonces sí he vuelto a escuchar varios otra vez porque la verdad es que creo que siempre podemos sacar algo nuevo de lo que escuchamos, nunca le ponemos 100% atención, entonces siempre podemos aprender algo nuevo. He encontrado que siempre escribo un montón de cosas cuando escucho estos, de que literal estoy haciendo algo más cuando escucho los podcasts y me paro un segundo y escribo lo que dijeron porque es algo muy bueno, algo que me pareció muy impresionante, una idea que cambió, una definición que dio de una palabra. Me parece que sacan conclusiones muy buenas y la verdad es que luego las analizo y pues igual me ayudan. Entonces pues sí, A Bit of Optimism es otro podcast que la verdad me gusta mucho. El siguiente podcast que te voy a recomendar es de Lana Blakely Podcast, literal, así se llama. Y ella es una youtuber, también sube videos a YouTube sobre temas como de cómo vivir tu vida, la mentalidad que debemos tener. Y me ayuda muchísimo sus videos, como he dicho, me parecen muy tranquilos y siempre aprendo algo de ella. Siempre me hace sentir mucho más tranquila de cómo habla, literal, habla como súper quedito, súper pausado. Me da mucha tranquilidad. En sus podcasts comparte igual pensamientos que ha tenido la semana, pero no es como sus videos de tan estructurados, sino cosas que piensa. Igual puedes relacionarte. Habla de relaciones con las demás personas, de cómo es estar sola, porque ella vive sola en Suiza, y cómo es todo ese proceso, cómo fue que se dio cuenta de que no quería estar en otro país y pues quería estar ahí, sobre cómo tener confianza, sobre cosas que le han gustado, cosas que ha pensado y no sé, también varios temas de filosofía y psicología. Entonces pues si te gustan esos temas también puedes escucharla. Creo que no me he perdido ninguno de sus podcasts y la verdad es que me parece como un momento que me puedo distraer, tipo como a una amiga que puedo tener y como dije me tranquiliza mucho, entonces como
algo que me relaja y algo de lo que siempre busco cada semana. Entonces pues sí, espero puedas concordar y pues tener como a una persona así y tal vez esa persona pues igual sea ella. Entonces pues escúchala y ve qué te parece. Otro podcast es The Diary of a CEO y el host es Steven Bartlett. Este podcast está basado en Londres, ahí lo hacen, y él es de ahí. Habla sobre temas más de administración, más de empresas y más de cómo emprender. Tiene varios invitados, igual todos muy preparados. Te hace conocer un poco más de los problemas que hay normalmente en las empresas y la mentalidad igual que debemos de tener. Creo que muchos de estos podcasts que te recomendé son de eso, pero creo que es de lo más importante que podemos aprender de nuestra mente, porque nuestra mente controla todo, literal. Entonces mientras podamos tener una mente más clara, pues mejor para nosotros, mejor para nuestra vida. Entonces pues él habla así sobre temas más de administración, igual siempre tiene a personas invitadas. Y por ejemplo, ahorita me acuerdo de uno que es de Mark Manson y él es un autor de varios libros muy populares y me gustó mucho su podcast. Aprendí un montón de la confianza, del trabajo, cómo tienes que hacer el trabajo, de la creatividad. Me gustó mucho cómo piensa él y pues igual he conocido a muchas personas a través de todos estos podcasts que he listado. Entonces igual puedes conocer a más personas de los podcasts que escuchas y pues sí, es una buena manera de conocer y de conectar y de ver los pensamientos de las otras personas. Me parece algo increíble que podemos hacer. Literal es algo que podemos escuchar mientras hacemos otras cosas y por ejemplo yo hago eso. Siempre estoy buscando qué podcast nuevo puedo escuchar y he aprendido muchísimo. Claro que a veces me doy cuenta que no estoy escuchando activamente, solo estoy como escuchando sonidos y hay que estar conscientes de ponerle esa intención de buscar aprender de eso que escuchamos. Es algo que creo que a veces podemos olvidar, pero que tenemos que regresar nuestra atención a eso, a la intención de aprender. Es algo que a veces me cuesta trabajo porque luego mi atención se va, pero pues sí, es algo que intento recordar y pues algo que espero también recuerdes, no solo ponerlo, sino en serio, pues estar preguntándote, cuestionándote lo que dicen, intentando retener lo que están diciendo. El último podcast que te quiero recomendar es el de Tim Ferriss. Este podcast creo que es como uno de los más reconocidos en Estados Unidos al menos y pues sí, es de Tim Ferriss y él habla con expertos. La verdad es que él tiene el podcast desde hace un montón de años, creo que 2014 o algo así, es uno de los primeros, pero creo que habla de todos los temas literal, entonces también es un muy buen lugar para encontrar podcasts y personas. Literal, yo he encontrado a muchas personas por entrevistas que ha tenido él, entonces me ha ayudado muchísimo. De hecho, el libro de Titanes es sobre varias entrevistas que ha tenido con un montón de personas que te comparten como su rutina, su proceso de cómo escribe, su creatividad. Y en ese libro resume como un montón de entrevistas. Entonces se ve que tiene experiencia. Ya también saca después podcast donde solo él habla de preguntas que le han hecho y pues ya. Entonces también es una muy buena manera de conocer personas y pues creo que si buscas a una persona que quieras conocer su punto de vista, estará en ese show, en ese programa, en ese podcast. Entonces pues ahí puedes encontrarla. Esto es todo por el video de hoy. Espero ahora tengas podcast que puedas escuchar. Y bueno, pues sí, esto es todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Espero ahora tengas esas personas con las que puedas conectar y con las que puedas aprender. No te toma mucho tiempo, la verdad es que te digo que puedes hacer otras cosas mientras los escuchas y creo que es mejor. Creo que a veces nada más estamos escuchando música y ya no significa lo mismo, pero creo que nos sentiríamos mucho mejor si nos podemos escuchar a alguien más, el punto de vista de alguien más. Creo que aprenderemos muchísimo, muchísimo. No creo que te arrepientas de hacerlo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que no te pierdas de mis próximos videos. Te recomiendo en serio checar los screenshots que te puse aquí de los episodios. Intenta escuchar nada más 20 minutos. La verdad es que espero aprendas algo y pues te ayude. Si quieres más contenido o inspiración, checa mi Instagram. Ahí subo más frases y como recursos que te pueden ayudar a igual sentirte mejor. Entonces pues puedes checarlo. Y si tienes alguna duda o comentario, puedes mandarme mensaje por ahí y ahí te contestaré. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye.